Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Debajo del video les aparecen todas mis redes sociales. Métanse desde ahí, los va a llevar a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Sanaciones, limpias, rituales de cumpleaños para romper votos de pobreza, tratar algún tema en específico. Si quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo hacemos por medio de una lectura de tarot, lectura de runas, de Ogam, de vidas pasadas. Hago muchas cosas. Escríbanme a mi página, ahí los doy los precios para que puedan agendar su cita. Gracias a todos por los likes, por las muestras de cariño, por sus sugerencias, por compartir mis videos. Gracias por las cosas tan lindas que me escriben todos los días. Ténganme paciencia, no se desesperen. Recibo de verdad muchos mensajes. Y ya saben que subo videos miércoles, jueves y domingos. Hoy vamos a hacer un hechizo que es buenísimo para iniciar el año, pero también lo pueden hacer durante todo el año. Y lo van a hacer de preferencia con la energía de la luna nueva, o los 3 primeros días después de la luna nueva. Si hoy fuera la luna nueva, la hacen, por ejemplo, hoy, mañana o pasado. Lo cuentan así. No que hoy sea la luna llena y cuentan 3 días después, sino hoy, mañana y pasado. No que después no les vaya a funcionar. Sí funciona, pero si lo hacen en ese momento, tienen una ayuda extra. Aquí lo importante es hacerlo, al principio de año, porque vamos a pedir 12 cosas. Pero si ustedes lo hacen, por ejemplo, en febrero o en marzo, no importa. Pidan esas 12 cosas porque se van a conectar con la energía de la rueda del año. Para que eso que ustedes quieren, eso les pueda llegar. No siempre lo que pedimos para todo el año, si no lo pedimos en enero, ya no se nos va a cumplir, porque son 12 deseos y muchas personas me dicen, ay, es que ya estamos en marzo o en abril, pues ni modo que pida para todo el año. Pueden pedir para todo el año y que a lo mejor no hayan logrado las cosas que ustedes quieran en abril o en mayo, no quiere decir que no las van a lograr a lo mejor en los próximos 6 meses o en los próximos 5 o 4. Entonces, esto lo van a hacer pensando en los 12 meses, no importa el mes que sea. Lo importante, les digo, es en la luna nueva. En una hoja que sea blanca o del color que quieran, pero que no tenga rayas o que no tenga cuadrícula ni nada, que sea lisa, van a escribir con un plumón que puede ser morado, puede ser rojo o puede ser lápiz. Cualquiera de esos. Plumón, marcador, crayola. Ese es como morado, como fuchsia, también lo pueden usar. Y van a escribir 12 cosas que ustedes desean, pero no pidan para nadie más. No pidan, quiero que mi abuelita venga a vivir conmigo, o quiero tal cosa, sino solamente cosas para ustedes. Y van a enumerar, lo pueden escribir con runas, con letra normal, como ustedes quieran. Y van a poner 12 cosas. 12 cosas que ustedes desean. Y después, ya que la pongan, van a poner, a partir de hoy, abro mi corazón y mi mente y agradezco al universo, a mis guías y mis seres de luz, todo lo que me concedan. Y estoy listo para recibir lo que por derecho divino me corresponde y merezco. Hecho está y hecho ha quedado. Que así sea y así será. Y le van a poner abajo 3 veces, gracias, gracias, gracias. Lo van a firmar. Y le ponen su nombre completo y como les dicen. Si tienen algún diminutivo o algo que a lo mejor es como los conozcan, así le ponen también en la parte de abajo después de haber puesto su nombre completo. Si tienen, por ejemplo, nombre de casada, ponen el nombre de ustedes normal y luego el nombre de casada. Ponen los dos. Si aparte les dicen de alguna otra forma, pues lo ponen ahí también, pero debajo de la firma. Y después, ya que lo tengan así, lo van a leer 3 veces, todo tal cual, y después le van a poner saliva a su dedo y saliva a cada una de las cosas que ustedes escribieron. Y aquí a todo lo que escribieron de la carta, pues igual lo pasan así. No necesitan ponerse saliva 20 veces con una vez es suficiente. Recuerden que es energía, estamos trabajando con la mano. Y después, con una varita de canela, puede ser así o puede ser más larga, pero que sea entera. Aquí no la van a partir y la van a enrollar. Y la van a enrollar desde abajo, que es donde está la firma, hacia arriba. Entonces la van a doblar, enrollar. Y después, con un listón, de preferencia rojo. Si no encuentran rojo, puede ser morado, puede ser dorado también. O puede ser amarillo, puede ser blanco. Y le van a hacer 12 nuditos. Apriétenlo bien para que lo puedan hacer. Entonces lo hacen así,
Dejan que la canela esté en medio y le van a poner 12 nudos. Mientras van haciendo los 12 nudos, van ustedes a ir diciendo, si lo hacen por ejemplo en diciembre, pues ese es diciembre, y luego van a visualizar enero, febrero, así cada mes hasta que tengan los 12 meses. Si lo hacen por ejemplo en abril, no importa, empiezan en abril y van a cerrar todos los meses hasta que terminen en marzo. Ya que lo tengan así, lo van a poner al ladito del plato donde van a encender sus velas. Y vamos a necesitar 3 velas. Una de color negro o morado o rojo o blanco y 2 velas, una dorada y una amarilla. Si no consiguen de estos colores o nada más encuentran 2 doradas, ponen 2 doradas o 2 amarillas. Si no, pueden suplirla con alguna blanca, pero no de otro color, o blancas o doradas o amarillas. Ya que todas tienen su nombre completo, ya saben, lo ponen hacia alrededor y lo bajan que quede lo más pegado hacia el pabilo para que sea lo primero que se vaya a consumir. La primera que vamos a hacer va a ser la vela de color negro o morado o rojo o blanca. Y aquí le van a escribir todas las cosas de las que ustedes se despiden. De la pobreza, de la tristeza, de la incertidumbre, del fracaso, de la falta de compromiso, de ustedes mismos, de cosas no externas, sino de ustedes, que sientan que les impida lograr las cosas que ustedes desean y sobre todo lo que ustedes están pidiendo aquí. Ya que lo tienen así, le ponen saliva a su dedo, saliva a esta, y la van a prender. Y la van a colocar en la parte de en medio del plato. Ya saben, tiene que ser un plato que sea nuevo, que sea redondo, que representa un ciclo que estamos iniciando o un ciclo que estamos destruyendo dependiendo lo que estemos trabajando. Aquí vamos a trabajar los dos aspectos. Aquí vamos a trabajar la energía de lo que dejamos ir, lo que soltamos y lo que queremos que se vaya, pero a la vez vamos a trabajar con la otra energía que estamos pidiendo cosas que nosotros queremos. Y como lo vamos a trabajar con la energía de la luna nueva, por eso lo podemos trabajar como los dos aspectos. Y a esta le vamos a poner lentejas y sal. Y vamos a hacer un circulito. Primero vamos a hacer uno en sentido de las manecillas del reloj. Ya que esté así, lo van a hacer así. Y ya después la van a encender. Ya encendida, van a hacer ahora un círculo en sentido contrario de las manecillas del reloj. Ahora van a hacer otro de este lado. Y después van a hacer otro igual en sentido de las manecillas del reloj. Son 3. Primero uno así, otro así y el otro así. Recuerden que todo lo hago como si yo viera el reloj frente a mí. Para mí serían las 12 así e iría así. Este es el otro. Y ya con su dedo lo van haciendo así, para que quede pegadito. Ya que esté aquí este circulito, a estas 2 velas igual, le van a poner su nombre completo. Ya saben, lo van bajando. Igual si tienen el nombre de casada, ponen el nombre primero de ustedes normal y luego el nombre de casada, le ponen saliva a su dedo y saliva aquí. Y a este le van a poner todas las cosas que ustedes desean. Visualicen todo lo que ustedes desean para este nuevo año. Visualicen la energía del sol, que tienen éxito, pueden lograr las cosas que quieren, que tienen fortuna, dinero, proyectos, logros, todo lo que ustedes quieran. Y ya después esta la van a pegar de la parte de adelante de esta vela. Entonces la van moviendo y la pegan ahí. Y luego, péguenla bien para que no se les vaya a caer antes de que la prenda, porque si se les cae, se les puede quemar todo. Entonces la van a pegar
Por eso a mí me gustan los encendedores largos, porque puedo hacerlo bien y no se me queman las cosas. Y sobre todo las uñas, que ya ven que yo uso uñas súper largas. Ok, entonces ya está así. Y ahora a esta igual le ponen su nombre completo aquí alrededor. Y a esta le van a poner: agradezco todas las bendiciones que el universo y mis guías tienen para mí. En este momento abro mi mente y mi corazón para recibir todo lo que por derecho divino me corresponde. Hecho está, hecho ha quedado, que así sea, que así será. Y le ponen igual gracias, gracias, gracias. Y esta la van a firmar. Igual le ponen saliva y le ponen aquí su saliva todo. Y le ponen aquí igual su nombre completo, el nombre que tienen de casada y el nombre como le dicen. Aunque ya lo hayan puesto aquí, lo vuelven a poner aquí debajo de la firma. Y a esta la van a poner en la parte de atrás. O sea, les va a quedar como en una hilerita. Ya que las tienen así, que estén súper bien pegadas, hay veces que las velas no están como tan parejitas de abajo, entonces las tienen que emparejar ustedes quemándolas bien para que no se les vayan a caer y no se vayan a quemar o se les vaya a hacer ahí un chorreadero. Ya que la tengan así, entonces ya encienden esta y luego encienden la otra, está aquí, y luego con un sobrecito de té de manzanilla, o puede ser también manzanilla fresca o seca, dependiendo de la que ustedes tengan. Se la ponen en la mano izquierda, la tapan con la derecha y le van a dar 12 vueltas en sentido de las manecillas del reloj. Si yo tuviera un reloj aquí, pues iría así. Y van a visualizar todos los meses, dependiendo del día que hagan el hechizo. Si lo hacen en diciembre, pues visualizan diciembre, enero, febrero, hasta que lleguen a noviembre. Si lo hacen en enero, pues hasta que lleguen a diciembre. Ya que lo hagan así las 12 veces, van a visualizar ese éxito, esa fortuna, ese dinero, esos proyectos, esos viajes, logros, todo lo que ustedes desean y cómo son merecedores para lograr cada una de las cosas que ustedes quieren. Y después van a hacer un círculo alrededor de este en sentido de las manecillas del reloj. Entonces lo hacen así. Recuerden que los circulitos no importa que no queden perfectamente bien, porque al final pues son hierbitas. Lo hacen así, lo pasan. Lo importante nada más es que se junten y que se cierren con las hierbitas. Ya que lo tengan así, van a frotar sus manos, los van a pasar aquí abajo y van a visualizar todo eso que ustedes desean. Y van a visualizar la vela de color negro, cómo va a transmutar toda esa energía negativa que impida que ustedes puedan lograr todo lo que ustedes quieran y que este año sea exitoso. Visualicen esa luz que está alumbrando su camino, que los va llevando hacia las metas, los trabajos que ustedes desean. Recuerden, trabajos bien remunerados, que tengan cada una de las cosas que cada uno se propongan. Si quieren un coche, si quieren viajes, si quieren remodelar su casa, si quieren cambiar los muebles de su casa, todo lo que ustedes desean. Y abran su corazón, siéntanse merecedores para poder lograr cada una de las cosas que ustedes quieren. Mientras hacen estas velas, van a visualizar todo lo que desean y se van a poner esta en la mano izquierda. Recuerden que con esta damos y con esta recibimos. Y se la van a poner aquí visualizando todo lo que ustedes están recibiendo. La van a tapar con la izquierda y van a decir gracias, gracias, gracias en este momento. Y repiten la fecha del día que lo están haciendo. Si es día 12 de diciembre, 9 de mayo, el día que sea, van a decir hoy, día tal y tal y tal de este año, agradezco las bendiciones y todo lo recibido que el universo y mis guías tienen para mí. Agradezco poder sentirme merecedor de todo lo que el universo tiene para mí y que por derecho divino me corresponde. En este momento estoy listo para recibir todo lo que yo desee. En este momento tengo la confianza de que puedo lograr las cosas que yo quiero, que puedo obtener ese trabajo, ese proyecto, ese cambio que mi corazón anhela. Háganlo y van a ver cómo las cosas van a empezar a fluir. Este papelito lo van a dejar aquí al lado mientras se consumen las velas. Ya cuando se hayan consumido las velas,
Todo esto que está aquí, se lo ponen en la mano izquierda y lo pueden soplar en la ventana. Puede ser como un poquito, porque a lo mejor les va a quedar un poco con la cera. Eso ya lo tiran a la basura. Lo que quede bien lo pueden regresar a la tierra y las lentejas pueden empezar a germinar. Y al igual que el polvito de la manzanilla, pueden agarrarlo, ponerlo aquí y soplarlo con la mano izquierda. Visualizando que esos deseos van a llegar súper lejos para que ustedes puedan lograr las cosas que ustedes quieran. Y el plato lo pueden volver a ocupar para hacer este hechizo o para hechizos que ustedes quieran. Y esto lo van a dejar por todo el año. Y cada mes que ustedes, porque cada mes que vaya pasando, o por ejemplo si lo hacen como más adelante, ¿no? Y a lo mejor ya no son los 12 meses. Entonces si por ejemplo ya lo hicieron en el tercer mes, entonces van a desatar 3 nudos. Si todavía les quedan o lo van haciendo mes con mes, pues a lo mejor desatan primero un mes, que sería el que va pasando, luego el otro, luego el otro. Si ya lo hacen, por ejemplo, en octubre del próximo año, pues entonces van a nada más a deshacer los nudos que ya sean para terminar el año. Para que al final de año, desaten el último nudo. Y después van a leer su carta y van a agradecer por todo lo recibido y se van a sorprender de que muchas cosas que ustedes pidieron las lograron. Hagan esta carta la pueden guardar también en donde guardan sus chones o en donde guardan sus camisas. No la guarden ahí donde guardan los calcetines ni nada, sino guárdenos en algo que tenga como una energía como más fuerte. Acuérdense que bueno, los chones pues está conectada con la parte de la fertilidad, lo pueden poner ahí, o lo pueden poner a lo mejor con las camisas, que también, o las playeras, pues que también está como con esa parte del pecho, de los sentimientos, de las ganas de hacer las cosas, y no dejen que nadie las agarre. Y ya después pueden quemar, ya cuando ya hayan deshecho todos los nudos, pueden quemar la carta, o quemar nada más una puntita y agradecen. Y pueden quemar, porque esto sí es luego tóxico, nada más una puntita, la queman así y ya. Y agradecen por todas las bendiciones. Si ustedes no se quieren esperar todo el año porque a lo mejor están pidiendo algo que sea más pronto, desatan todos los nudos antes de tiempo, visualizando esos meses. O sea, por ejemplo, que digan, yo todo lo que pedí para todo el año ya me llegó en marzo. Ok, en ese momento desatan todos los nudos y vuelven a hacer otra carta, pero los desatan visualizando cada uno de los meses del año, como toda la energía que ataron aquí la van desatando porque es algo que ya se cumplió. Esto lo pueden hacer, les digo, en la luna nueva o después de 3 días, y también lo pueden hacer con la energía del domingo, que es la energía del sol, para atraer todas las cosas que ustedes desean. Hagan estas velas, de verdad son súper buenas. Van a lograr muchas de las cosas que ustedes quieren. Recuerden que todo tiene que ver con una intención y que también tiene que ver que nosotros trabajemos para poder lograr las cosas que queramos. Si ustedes nada más prenden las velas y se quedan ahí sentados esperando que las cosas lleguen, no va a pasar. Tenemos que movernos, que trabajar con esa energía, y también su energía y su vibración debe de estar bien, porque muchas veces hacen los hechizos y no les funcionan porque ustedes están bloqueados o traen algún trabajo de brujería o traen algo pegado y su misma energía los está bloqueando. Entonces, liberen esa energía para que se abran los caminos y puedan lograr cada una de las cosas que ustedes desean. Deseo que este año sea un gran año para cada uno de ustedes y que puedan lograr las cosas que desean, pero sobre todo, siéntanse merecedores de lograr lo que ustedes quieren. Recuerden algo que es muy importante: quien pide poco, poco merece, y que se conforma con poco, pues quiere decir que está vibrando bajo, está vibrando en una energía de carencia, que siente que no le va a llegar nada más a su vida. Pidan mucho, por pedir mucho no pasa nada, y por pedir mucho les va a llegar mucho. Recuerden que cuando uno pide abundancia hay que ser específicos, porque abundancia es abundancia de todo. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Les mando un beso con mucho cariño. Ah, y algo muy importante: no vayan a poner estas velas en el baño ni junto a una coladera, porque por ahí se va a ir todo lo que ustedes están pidiendo. Les deseo de verdad lo mejor para este nuevo año.